gracia, qué presencia. Qué presencia hemos tenido estos días, días de júbilos, días de alegría, días de palabra. Quiero ser sincero, uno siempre viene preparado para compartir cuando todavía no le dice que le toca. Y esta vez yo decía, bueno, el ser un congreso de mujeres, van a predicar mujeres. Eso es lo que yo pensaba. Y voy a disfrutar. Y uno siempre viene un poquito preparado. Si es que fuese la oportunidad de que me dijesen que tuviese que predicar. Y el primer día que llego me dicen: usted ha sido designado por los apóstoles, por sus padres, para predicar la primera reunión del día domingo. Y tuve que buscar ahí la palabra adecuada, ataviadas para el esposo, estos días. Y uno de estos días de madrugada de altar, aquí en Villa María, el Espíritu me habla con una palabra. La vida de Esther. Todos conocemos, ¿cierto?, esta mujer usada para traer libertad a un pueblo. Y reconozco que este es un lugar de honra, es un lugar de bendición, porque uno en forma inmediata piensa lo siguiente: tantos hijos ministeriales que hay en esta casa, tantos hijos ministeriales que asumen un costo de trayecto, de viajar de distintas provincias, de otros países. Y nosotros como predicadores, todos soñamos y anhelamos con predicar el mensaje. Por eso para mí doy gracias al Señor. Doy gracias a nuestros padres ministeriales. Doy gracias a los hermanos de pactos. Doy gracias a todos ustedes por la confianza. Y quiero ser usado por Dios. Cuando estuvimos con mi esposa hace un par de semanas atrás en Mendoza, yo partía ahí. El apóstol Juan Andrés Buzón me dijo: comparta la palabra en el simposio. Y yo partía diciendo esto: que no ponga la mirada en el mensajero, porque no soy un buen referente como mensajero. Ponga la mirada en el mensaje, porque cuando ponemos la mirada en el mensajero, es muy probable que perdamos el mensaje que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta noche. No vea mis debilidades, no vea mis falencias. Yo le decía a mi esposa, porque quiero ser honesto, hay palabras que me cuestan un montón el pronunciarlas. Pasan años para poder pronunciar bien una palabra. Y hace poco, hace como un mes atrás, predicando en Rancagua, después de 36, 37 años en el Evangelio, pude pronunciar por primera vez bien una palabra: Mefiboset. Sufro desde niño de dislexia. Se me dan vueltas las palabras, las ideas. Cambio las letras una por otra. Y la verdad es que esta palabra ataviadas o ataviados me cuesta pronunciarla, me cuesta hilarla para pronunciarla, atavío. Y le preguntaba a mi esposa si se pronunciaba bien la palabra atavío o ataviada, y se lo pregunté varias veces en estos días para no equivocarme. Así que ya sabes, si me equivoco, me perdona. ¿Cierto? No mire el mensajero,
escuche el mensaje que el Espíritu Santo trae en esta noche, porque el Espíritu Santo, cuando le puso al apóstol Liliana y al apóstol Juan Andrés Buzo, porque lo supe que me tocaba, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y decía, con el primer mensaje de mi esposa, lo que traía en mi corazón, Dios me lo dio vuelta. Y estos días tuve que esperar que el Espíritu me hablase. Y creo que es la palabra adecuada. Escuchen bien esto. Es la palabra adecuada para usted, para mí, para esta iglesia, para esta ciudad. Es una palabra adecuada para esta nación. No quiero proyectarme solamente a este lugar, sino que cuando Dios me mueve en lo profético y abro mi boca, quiero extender la palabra, ¿cierto? Para una ciudad entera, para una nación entera, para un continente entero. Dios no se equivoca. Dios está hablando, le quiere hablar, está hablando para usted, pero también, escuchen, le está hablando para Argentina. Ataviadas. Y siempre se me viene lo siguiente: podemos entender este contexto ataviadas o ataviados de un punto muy general, como iglesia general, que no tenemos que ataviar, prepararnos, vestirnos para recibir al esposo cuando él venga a buscar a su iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué es de tal si desmenuzamos eso, lo aterrizamos, lo localizamos, lo puntualizamos? Y si Dios nos quiere ver y hablar de nuestros propios atavíos personales como discípulos de todos los que están acá en esta casa. Entonces yo le pregunto, partiendo con una pregunta: ¿cómo están tus atavíos en esta noche? Porque el Espíritu viene y saca una foto, te identifica tu atavío, te muestra quién eres, cómo están tus vestidos, si están translúcidos, si están limpios, si están puros, o si tus atavíos son andrajosos, son inmundos. Y viene el Espíritu como que saca foto y te identifica, te saca a ti una foto y te identifica. No le podemos mentir. ¿Sabe? Son pocas las veces que me he subido a este lugar con mis piernas tiritando, pero no de temor, no de vergüenza, no de nervio. El saber si contaba yo con mis atavíos adecuados para estar en este lugar y no ser piedra de tropiezo, para que la palabra de Dios pueda correr en esta noche y la iglesia sea bendecida. Entonces, pregúntese, ¿cómo están sus atavíos en esta noche? Todos estamos bajo un atavío, todos bajo un proceso en nuestra vida espiritual. ¿Sabe que la sociedad o el mundo hoy celebra la resurrección? Y para nosotros la resurrección de Jesucristo es algo importantísimo. Pablo dice que si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe viene siendo vana, no sirve. La fuerza, el carácter que le da a nuestra fe es que un día no solo Jesús lo dijo, sino que resucitó en los hechos entre los muertos.
Hay etapas en la vida de Jesús que son impresionantes y sobrenaturales y muy gloriosas. La primera, como su nacimiento fue glorioso, su nacimiento fue sobrenatural, fue poderoso, y como otra parte de su vida, su ministerio, también fue un ministerio sobrenatural y muy glorioso. Muchos eran libres, muchos eran sanos. Como su muerte también fue sobrenatural. También su muerte fue gloriosa. Y llegamos a la etapa de la resurrección. Escuche esto. Como la resurrección que le da el carácter a nuestra fe fue muy sobrenatural, fue muy poderosa y fue muy gloriosa. Y el último evento correlativo importante que sigue a la resurrección es su venida. Y cómo nuevamente su venida va a ser en forma sobrenatural, va a ser en forma poderosa y va a ser en forma gloriosa. Y sabe, cuando hablamos que la iglesia la amaba de él, tiene que ataviarse. La iglesia no fue llamada a ataviarse antes de su nacimiento o entre su nacimiento y el desarrollo de su ministerio, o el desarrollo de su ministerio y su muerte, o entre la muerte y la resurrección, sino que el atavío de su esposa, de su iglesia, ha sido llamada para que sea en estos periodos gloriosos entre la resurrección y su pronta venida. Es el tiempo glorioso y poderoso para que la iglesia se prepare, se atavíe, se llene de Dios, que busque de su presencia, que cambie su vestimenta. Por eso nuestros atavíos, el cambio de nuestras vestimentas tiene que ser bajo esta línea, sobrenaturalmente, tiene que ser poderosamente, tiene que ser gloriosamente, que la iglesia se prepare para recibir al Rey. Si no, no sirve. Si tenemos nuestras vestimentas sucias, andrajosas, el esposo va a pasar de largo. Esta es la responsabilidad que tiene toda la iglesia, de ataviarse en forma gloriosa, poderosa y sobrenaturalmente. Entonces, en esta historia de Esther, en el capítulo número 2, veo proceso de lo que significa el ser ataviado. Veo lo antes de un atavío, durante el atavío y lo que vino después del atavío para el pueblo de Israel, que fue su libertad frente a la persecución del enemigo. Por eso es importante, cuando yo le decía, es cierto, veamos ser ataviado como iglesia general para la venida del esposo. Pero hoy vamos a verlo del punto de vista personal, de nuestros propios atavíos. Por eso yo partí al principio
y le hacía la pregunta: ¿cómo están nuestros atavíos en el día de hoy? Antes de venir a la iglesia, se sacudió, se movió, se lavó, se cambió su vestimenta para venir a la casa del rey, como lo hizo esta mujer Esther, y que dice, leyendo solo algunos versos, verso 1, dice: pasada estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Se molestó el rey Asuero y hace un edicto con el consejo y saca del escenario a la reina Vasti y llama a todas las doncellas del reino. Que yo me podía imaginar si esto fue carácter obligatorio para las mujeres, las doncellas vírgenes, o fue voluntario. Lo que sí sé, que apartaban a las mujeres bellas, a las vírgenes hermosas, las apartaban. Es como una cualidad que tiene que tener usted y que tengo que tener yo en nuestros atavíos. Hermosos, hermosas. Y si las llevaban a Susa, a la capital del reino, para prepararlas por un periodo de 12 meses. No era poco el periodo. Entonces, yo voy viendo acá algunos aspectos importantes, lo que provoca, o podríamos decir, ¿para qué sirve el ser ataviado? ¿Para qué sirven nuestros atavíos? Dice en el verso 2: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Entonces, yo digo, ¿para qué sirven nuestros atavíos? Deben servir para algo. Y de acuerdo a esta historia, lo primero que yo veo muy claro, que cuando empiezan a buscar jóvenes virgen, es porque nuestros atavíos tienen que ser puros y tienen que ser santos. Nuestras ropas tienen que ser translucientes, tienen que ser limpias. Tenemos que llegar a ese nivel de pureza y de santidad. Y dice: jóvenes vírgenes y de buen parecer. Ese de buen parecer son jóvenes hermosas. Y buscaba esa palabra de lo que significaba como sinónimo hermosa, es alcanzar, no solamente habla de belleza, sino que el ser hermoso es alcanzar, mire, excelencia y gracia. Si la iglesia alcanza excelencia y gracia, estará preparada para recibir al esposo. No sirven las cosas a media. Estamos acostumbrados apuradito. Total, es para el Señor. Si total, Dios conoce mi corazón. Esa no es la condición de una mujer ataviada, preparada, apartada, entrenada. Nuestro trabajo en el ser ataviado tiene que ser con excelencia y con mucha gracia. Y mire lo que veía en el verso 3. Dice: por eso, mire, por eso los padres de esta casa no se equivocan cuando convocan a sus hijos ministeriales de diferentes provincias, de diferentes naciones. Y aquí todo se preparaba para ataviar a la futura reina. Dice: y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Y no es casualidad, se lo digo honestamente,
no es casualidad que la distribución geográfica de Argentina sea por provincia. Creo que son 24 provincias. Por eso cuando Dios habla de ser ataviado, parte de ese trabajo, mire, escuchen bien, parte de ser ataviado es obedecer a la convocatoria de un padre de una casa, porque el rey lo hizo así, puso gente en todas las provincias y comenzó a seleccionar a las vírgenes hermosas de todas las provincias. ¿Para qué sirve el atavío? Verso 4. Y dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. ¿Sabe qué? Otra característica para qué sirve nuestros atavíos es para subir de nivel, es para subir de categoría, es para pasar de doncella a reina. Hoy el estado de la iglesia tal vez está en ser doncella, pero Dios nos quiere llevar a un nivel mayor para reinar, para ser reina, para ser figura, para ser importante, para ser cabeza y no ser cola. Entonces, un atavío no es por si acaso. El ser ataviado o ataviada es para llevarnos a niveles mayores de gloria. Eso veo en el verso 4. Seguimos, verso 8, porque ustedes se conocen la historia. No vamos a leer todos los versos, si no estaríamos toda la noche acá. Dice el verso 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, ya había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Sabe qué? Otra importancia que tiene un atavío es que lo entrena, lo prepara, lo forma, lo califica para entrar en la casa del rey. Es la forma como nosotros podemos entrar en su presencia. Esto lo digo con mucho cuidado y mucho respeto, porque si no tenemos los atavíos adecuados, por mucho que queramos pasar del lugar santo al lugar santísimo, vamos a chocar con la cortina que separaba entre esos dos lugares, y solo los de ropa limpia, de atavío adecuado, podrán entrar en la casa del rey. Esa es la importancia de un atavío, de ser preparado, de ser formado. Hay cosas importantes. A veces decimos y queremos ser ataviados en forma instantánea. Queremos que todas las cosas resulten de la noche a la mañana, que Dios me provea lo que yo necesito. Necesito una casa. Si Dios no me das una casa, me enojo contigo, no voy más a la iglesia. Mientras el proceso sea más largo, va a ser más gloriosa la presencia de Dios sobre tus atavíos. Nuestros atavíos tenemos que limpiarlos permanentemente. Y a estas mujeres, dice, estas doncellas las preparaban por 12 meses, solo aquí.
podrá soportar un trato de 12 meses sin ver a sus parientes, a sus familiares? Por lo tanto, el ser ataviado no lo considere que es en un breve tiempo. 37 años en la fe y todavía no he dejado de ser preparado, atendido, transformado a través del atavío. Dice en el verso 13, otra utilidad, otro beneficio de ser ataviado por el rey. Dice en el verso 13, entonces la doncella venía así al rey. Mire lo que dice acá, por eso es importante que cuide sus atavíos, es importante que mude sus atavíos, es importante que purifique sus atavíos, es importante que cambie de sus vestimentas a vestimentas más honrosas. Es importante que deje sus vestimentas andrajosas, inmundas, por algo más puro. Dice, todo lo que ella pedía se le daba. A veces cuando Dios te mete en el discipulado, te mete en ese atavío que duele el consejo, duele el morir, duele el renunciar. Pero el fin es que si tú soportas la transformación de tus atavíos, dice esta historia, según esta historia, que todo lo que pidas se te dará, todo, no va a haber nada que se te niegue, porque si tu ropa es tan limpia, es tan competente, pide lo que quieras y será concedido del cielo. Atavíos relucientes. Cuando pasan años y pedimos algo, el favor de Dios, y Dios no responde, es porque te falta todavía transformar tus atavíos. Por eso digo lo siguiente. Yo no sé, mire, yo no sé porque lo estudié y me faltó tiempo. Que le contaba que este fue un mensaje que preparé estos días. Yo no sé si el edicto del rey era para sacar a la reina de su lugar, pero dicen que los que venían después de él buscaron a doncellas vírgenes, y yo no sé si le pidieron la opinión a Mardoqueo para que Esther se presentara. No lo dice si fue obligatorio. La presentación bastaba que ser bella y se tenía que presentar en la casa, en palacio, en forma obligada. No lo sé. Pero lo que sí sé, que Mardoqueo tomó protagonismo en esta historia. En la historia del atavío de Esther, que duró 18 versículos, solo 18 versículos, vemos que Esther, soy matemático, Esther fue mencionada literalmente 9 veces, porque ella tenía que ser ataviada. Pero Mardoqueo no tenía que ser ataviado y fue mencionado 5 veces. ¿Y sabe lo que me llama la atención? ¿En qué momento fue mencionado Mardoqueo? Interesante. La primera parte en que fue mencionado en el verso 5, apóstol Juan Andrés dice, y decía que Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, habla del linaje de un padre. ¿Sí o no, apóstol?
habla de un linaje. Como en el atavío es importante el linaje de Dios, para que el atavío se haga de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere en estos tiempos, que deben ser gloriosos, poderosos y sobrenaturalmente. La segunda vez que mencionan a Mardoqueo, porque mire, este es el título que yo le puse a la prédica: Apóstol Juan Andrés Busso, Apóstol Liliana, Apóstol Byron Walter, Apóstol Silvia. Dice: déjese ataviar para el rey, pero influenciado por un padre ministerial. Porque esta niñita, esta doncella que todavía no era reina y que pasó a ser reina, fue influenciada por Mardoqueo. Segunda vez que lo mencionan a Mardoqueo. Por eso digo, tuvo tremenda participación Mardoqueo en que Esther fuese ataviada. La segunda la encontramos en el verso 7. Dice: Mardoqueo la adoptó como hija suya. Literal, habla de la adopción que hizo Mardoqueo sobre Esther, que no era su hija, era su prima. La tercera vez que se menciona a Mardoqueo, en el verso 10, ¿me siguen? Le dice: le había mandado que no declarase de qué pueblo venía a Esther, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que vemos? El consejo de un padre ministerial a una doncella que se va a ataviar. El consejo que recibimos del padre. Una vez un hermano en la iglesia pasó por un momento difícil, un hijo ministerial. Estamos recién entrando en este vínculo de hijo ministerial y era un problema muy difícil. Me dijo: apóstol, ¿qué es lo que hago? Ayune. El consejo: ayune. ¿Cuántos días? 5 días con pura agua. Y ayunó como pudo y lo hizo. Y vino. Ya me dijo: apóstol, terminé. ¿Y ahora qué viene? Otro ayuno. Así pudo vencer su dificultad. El consejo, aunque no nos guste, muchas veces no va a ser agradable al oído. Pero el fruto que va a producir después, como en el caso de Esther, que fue usada por Dios para liberar a Israel del enemigo. Por eso aquí Mardoqueo tuvo participación directa. Cuarta vez que fue mencionado en el verso 11, apóstol Byron Walter. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Preocupación, atención, vínculo, paternidad. Todos los días. El apóstol Juan Andrés Busso está orando por sus hijos ministeriales todos los días. Todos los días. Por todos nosotros. ¿Saben? Yo llego a una conclusión: que no hay verdadero atavío si no hay un padre de por medio. Yo no sé si usted lo está viendo. Yo lo veo como, veo bajo el agua. Lo veo clarito. La quinta vez que fue nuevamente mencionado Mardoqueo en el verso 15. Dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. ¿Sabe qué? Está hablando nuevamente de la adopción y del linaje. Recuerden que al principio, cuando hablaba del linaje de Mardoqueo, uno puede ver muy rápidamente la ascendencia, ¿cierto? El padre del padre del padre de Mardoqueo. Pero también se menciona a Esther,
su descendencia. Y no se veía más allá porque solamente estaba viva hasta ahí, hasta Esther. Si no hubiesen mencionado los hijos de Esther y lo que venía después. Por eso, por lo tanto, el linaje, el que estaba hablando, cuando tocan la vida de Mardoqueo, como el linaje en el atavío se transfiere. ¿Cómo corre el linaje cuando hay un atavío correcto? Cuando hay una preparación, un cambio de conducta, de vestimenta. Póngase de pie. Tengo algunas otras cosas. Por eso les decía, déjese ataviar para el rey, pero sea influenciado por un padre ministerial. Porque ese padre te va a formar, te va a procesar, te va a corregir, te va a promover, te va a bendecir. La importancia, mire, la influencia que puede tener un padre ministerial en el atavío de un hijo ministerial es tremendo, es poderoso. Es poderoso. Cierra sus ojos. Hay dos tipos de atavío. Cuando estás dispuesto y tú le dices, Señor, estoy dispuesto a pasar esos 12 meses para ser ataviado y preparado. Pero existe el atavío cuando tú no quieres y Dios te hace pasar y vivir el desierto. Ese atavío también es válido cuando pasas el desierto, cuando las puertas se te cierran, cuando las economías son escasas, cuando falta la salud, cuando todo lo que haces te sale mal, cuando no hay solución, no hay respuesta de Dios. Pero ahí Dios te está procesando en el desierto para que tus atavíos sean transformados. Si no en el desierto, va a ser en la cueva de Adulam. Ahí fue procesado David con los valientes de David. En ese lugar fueron procesados, fueron ataviados. Salieron valientes, osados, atrevidos, conquistadores. Para ponerse nuevas ropas, ropas limpias. Te tienes que sacar lo viejo, lo andrajoso, lo inmundo. ¿Sabe qué? Eso es un proceso. Cuesta. Porque estamos acostumbrados a la ropa antigua, a la ropa vieja. Estamos acostumbrados y no queremos cambiarnos de ropa. Pero cuando decidimos comenzar a cambiar nuestras ropas, nunca vamos a cambiarnos de ropa en un lugar público. Nunca usted se va a cambiar ropa en un shopping o en un estacionamiento o en la calle en forma pública. Usted lo hace en el cuarto de su casa, en el dormitorio de su casa, donde tiene intimidad, donde nadie lo mira. Para que funcione el atavío, tiene que haber intimidad con el Espíritu Santo. Tiene que haber búsqueda. Por eso cuando a veces uno invita a los hijos y les decimos, suba al altar, lo espero. Algunos dicen, no, porque yo oro solo. No, porque en el altar es el mejor lugar.
para mostrar nuestra desnudez y nuestras ropas viejas, para arrepentirnos, pedirle perdón y pedirle que Dios nos vista de sus ropas reales cuando hay intimidad con el Espíritu Santo. Por eso para mí es un buen referente el apóstol Juan Andrés Buzo, que siempre está hablando: suba al altar, suba al altar, suba al altar, suba al altar, porque él seguramente encontró un secreto. Ahí somos transformados, ahí nuestras ropas son cambiadas, ahí son limpias, ahí son santas, ahí son puras, en ese lugar cuando hay intimidad. Porque lo primero que yo hago cuando subo al altar, le pido perdón por mis pecados y mis maldades. No puedo engañar al Espíritu Santo. Estamos desnudos. O mire, cuando está en el altar, está con sus ropas andrajosas, está desnudo, o está con sus atavíos reales. Pero el altar nos lleva a eso. Nos lleva de ropa andrajosas, ropas inmundas, y nos pasa por la desnudez, nos pasa por esa vergüenza de que quiénes somos delante de su presencia, y después somos llevados para ponernos ropas reales, atavíos reales, y así recién puedo entrar con propiedad, con autoridad a la casa del Rey. Escuche esto, y con esto termino. Apóstol, solo 2-3 minutos más. ¿Está bien, apóstol? ¿Sí? ¿Está bien, apóstol? Mire, escuchen esto. Ahora cierren sus ojos. Tenemos que hablarlo. El Espíritu Santo nos habla a nosotros, los predicadores. Me siento muy incómodo cuando me presentan como profeta. ¿Cuál es el fin último? Con sus ojos cerrados, por favor. ¿Cuál es el fin último de ataviarse? No es para ser popular, no es para ser famoso porque cantas bonito, no es para enriquecerse de la obra de Dios porque tocas bonito, no es para ser reconocido porque predicas bonito, no es para recibir aplausos porque tiene la unción de Dios, no es para verse bello, ni hermoso, ni hermosa. El atavío no es para verse bello incluso, sino que el atavío es solo por dos razones: para poder entrar en la casa del rey. De acuerdo al verso 16, dice: fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10. El ser ataviado te va a permitir entrar y cruzar del lugar santo al lugar santísimo y entrar en su presencia. Porque lo que buscamos su presencia en el altar, soñamos de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahí están los verdaderos obstáculos, los verdaderos impedimentos para entrar en la presencia de su presencia. En la iglesia ni siquiera está en el lugar santo, ni siquiera en los atrios, sino que vive en el campamento. Y la otra razón de ser, cuando el fin último de ataviarse, de acuerdo al verso 4, dice: y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Déjate ataviar, porque Dios te quiere llevar a reinar, a gobernar. No sé si usted entendió eso. Escuchen, Génesis 1:28
Dice la palabra: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo único que el hombre, Adán y Eva, fueron llamados a gobernar, a reinar sobre los peces, las aves y las bestias. ¿Por qué? Porque no había más. Si en esos tiempos, en el huerto del Edén, hubiesen existido las naciones, las ciudades, las universidades, los colegios, los hospitales, el Espíritu Santo hubiese venido sobre la Escritura y le hubiesen dicho: gobiernen las naciones, gobiernen las ciudades, gobiernen los pueblos, gobiernen la educación, gobiernen las universidades. Pregunto: ¿estás gobernando tu familia hoy? ¿Estás gobernando tu sociedad, la sociedad? ¿Estás gobernando tu ciudad? ¿Estás gobernando la nación con la palabra de Dios? ¿Estás gobernando la economía de una nación y tu economía con la palabra de Dios? ¿Estás gobernando la educación y así tantas áreas de la sociedad? Porque si no lo estás haciendo, es porque te falta atavío. Levante sus manos. Esto lo voy a decir muy espiritualmente. El atavío de un padre es un referente. El atavío de un padre ministerial se ve a cuadras y cuadras de distancias. El atavío de un padre es de imitarlo. Porque ¿qué te dice el padre de la casa? Altar, discipulado, altar, discipulado, altar, discipulado, altar, discipulado, altar y discipulado, altar y discipulado, por tu bien, por tu bien, por tu bien, por tu bien. Nunca te va a mandar a robar, nunca te va a mandar a asesinar. Un padre, el atavío de un padre nunca te va a mandar a hacer lo malo, te va a mandar a hacer lo bueno para ti, para la vida de esta iglesia, para la vida de esta nación. Y termino con esto. Apóstol, sé que usted se pone contento cuando dice: vamos a profetizar. Yo voy a profetizar un salmo para esta nación argentina. Y de esto se lo debo al apóstol Melina Buzo, cuando predicaba. Y mientras ella predicaba, fluía en este salmo en mi corazón. Porque usted sabe, cuando hay una palabra ungida, despierta otras palabras ungidas, llama a otras palabras ungidas, refleja otras palabras ungidas. Y yo estaba escribiendo, pero no porque estaba desatento, estaba escribiendo porque en la mitad del mensaje Dios me lo entregaba cuando usted predicaba, apóstol. Y yo, apuradito, mi espíritu recibía de lo que usted hablaba, estaba lleno de Dios. Y en esa llenura el espíritu me daba y escribía para entregar este mensaje esta noche. No fue necesario el tañador, fue necesario un apóstol con una unción para predicar el mensaje. Y he aprendido a amar a Argentina. Lo digo responsablemente como chileno. He aprendido a amar a Argentina. No sé si usted me cree. ¿Y sabe lo que me decía el Espíritu? Me decía, literal, mire, me decía esto. Y yo trataba de buscar la interpretación. Me decía: el campo volverá a florecer como el siglo pasado en esta nación. Yo no sé si usted lo entiende. Y me decía: los montes saltarán. Y veía el Salmo 35. Perdón, Isaías 35, no Salmo. Isaías 35 lo leo y lo declaro y lo profetizo.
Isaías anunció verso 1 y verso 2. De acuerdo a lo que el Espíritu me hablaba, falta cosecha. En el desierto hacia acá, Villa María, falta cosecha. Pero el Espíritu, por la palabra, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. No sé si usted se alegra, pero estoy hablando de Argentina. Estoy hablando de esta nación. Dice, mire, verso 2: todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. ¡Den un aplauso! Con sus manos levantadas, vamos a orar por sus atavíos. Porque el atavío tiene que tener una dirección, y la dirección la da un padre ministerial. Así como fue Mardoqueo, que le dio una dirección a Esther, le dio el consejo: no mencione tu procedencia,